Saludos chicos del curso de psicometría. En este video estaremos abordando los que son los conceptos necesarios y estrategias necesarias para resolver ejercicios psicométricos de uno de los razonamientos más importantes que es el razonamiento espacial. Y en este caso específicamente vamos a estar viendo lo que es el razonamiento con cubos. Entonces empecemos un poco con teoría. Ok, entonces veamos primeramente las partes del cubo. En estos tipos de problemas de cubos, vamos a ver lo que es un cubo completamente desplegado. Un cubo desplegado es aquel que está desarmado. Entonces, cuando nosotros tenemos el cubo desarmado, es un cubo de esta manera, que tiene esta forma. Entonces, podemos observar acá lo que es un cuerpo central. También podemos observar lo que es una cara superior y una cara o casilla inferior. Ok, ahora en la parte del cuerpo central podemos observar que tenemos una, dos, tres, cuatro casillas. Entonces a esas casillas las podemos llamar columnas para referirnos así a las ubicaciones. Entonces primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Ok, la otra forma en que se nos presentará el cubo es de esta manera acá a la derecha y es cuando ya tengamos un cubo completamente armado. Entonces recordemos que los cubos por lo general, un cubo en realidad tiene cuatro caras. La cara del frente, la cara de atrás, la cara de la derecha, la de la izquierda, la de arriba y la de abajo. Seis en total. Ok, entonces acá nosotros tenemos la cara frontal, tenemos la cara lateral, que en este caso es la de la derecha, y tenemos la cara superior. Ok, entonces podemos ver que hay tres caras más que en este caso no se miran en el dibujo. Entonces nos estamos centrando en estas tres caras que son las que se pueden ver. Ok, entonces, por lo general, en este tipo de ejercicios se nos muestra un cubo desarmado como el que tenemos a la izquierda y luego varios cubos armados. Los cubos armados serán las opciones múltiples. Entonces, lo que se nos pide es determinar cuál de esos cubos armados representa el cubo que nosotros tenemos inicialmente sin desarmar. Entonces, por lo general, lo que los estudiantes hacen es imaginarse el cubo mentalmente, empezar a doblarlos, hacer giros, y eso puede hacer que se complique un poco más. Entonces, acá vamos a ver algunas estrategias. Ok, la primera estrategia o análisis que nosotros vamos a ver es el que tiene por nombre análisis de caras opuestas. Entonces, algo interesante que nosotros podemos notar en los cubos es que, por ejemplo, cuando tenemos un cubo desarmado, si hay una cara de por medio, entonces esas dos casillas serán casillas opuestas. En este caso, las casillas que tienen círculos van a ser casillas opuestas ya que tienen una cara de por medio. Entonces, cuando nosotros armemos el cubo, sin importar cómo lo giremos, esas dos caras van a ser caras opuestas. Entonces, en este caso, en azul marqué un par de caras opuestas. Estas otras caras que marqué en rosado serán caras opuestas y estas caras que están marcadas en verde también serán caras opuestas. Entonces, tenemos tres pares de caras opuestas. El par azul, el par rosado y el par verde. Tres pares de caras opuestas. Entonces, ¿cuál es el análisis? ¿Qué es lo importante de las caras opuestas? Bueno, recordemos que cuando nosotros tenemos el cubo armado se nos muestran solamente tres caras. Entonces, eh, si se nos muestra, por ejemplo, la cara superior, es lógico que nosotros no podemos ver la cara inferior, ya que estaría tapada. Si se nos muestra la cara derecha, no podemos ver la cara izquierda, ya que estaría tapada. Y al mostrarse la cara delantera, la cara frontal, no podemos ver la cara trasera del cubo. Entonces, por lo tanto, de las dos caras que sean opuestas, si nosotros tenemos dos caras opuestas, solamente podremos ver una cara de ellas en el cubo. Entonces, si aparecen las dos juntas en el mismo cubo, nosotros podemos descartar esa opción, ya que sabemos de que no es posible que sea una opción. Entonces, ahora, algo más que nosotros podemos analizar es lo siguiente, que por ejemplo, una cara estará tocando al resto de caras excepto a su cara opuesta. Por ejemplo, este triángulo que está en verde, cuando nosotros cerremos el cubo, observemos que estará tocando a todas las caras. Estará tocando a este rombo, que de hecho ya está tocando esa cara. También va a estar tocando a este círculo que está a la par del rombo. Y cuando empecemos a cerrar el cubo, también va a estar tocando a esta otra cara rosada, que es el cuadrado, y a este otro círculo. Al único que no va a poder tocar es
a la otra casilla que tenemos en verde porque sería su cara opuesta. Ahora, con el mismo análisis, esta cara celeste, azul, estará tocando al resto de caras, pero no a su cara opuesta, que es la del círculo pintado. Entonces, si nosotros tenemos ese análisis, podemos darnos cuenta que al armar el cubo, esta cara con este círculo sin pintar estará tocando a esta cara que tiene un rombo. Entonces, cuando nosotros los armemos, veamos que esta parte, este pliegue, se estará juntando con este pliegue del rombo. Y estas caras quedarán juntas, la del círculo sin pintar y la del rombo. Entonces, una estrategia que nosotros podemos usar para visualizarlo mejor es tomar esta cara, que es la cara con el círculo sin pintar, y trasladar esa cara hacia el otro extremo. Entonces, este es un movimiento válido. Tomar una cara que esté en un extremo y, y trasladarla directamente hacia el otro extremo. Y ese será un movimiento completamente válido que estaremos utilizando más adelante en los ejemplos. Ok, entonces, algo que también había mencionado hace un momento es que este triángulo estará tocando al resto de caras que están en el cuerpo principal. Entonces, la cara que está en la parte superior estará tocando a las cuatro caras que son parte del cuerpo principal. Ok, pero ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una cara con un rombo, entonces si nosotros tenemos, acá vamos a ver el ejemplo, voy a dibujar rápidamente acá un cubo. Si nosotros tenemos acá al rombo, entonces arriba ya sabemos que vamos a tener al triángulo. Arriba vamos a tener al triángulo y a la derecha el círculo sin pintar. Pero ahora, ¿qué pasa si en una de las opciones múltiples la cara que nosotros tenemos al frente no es la cara del rombo, sino que es, por ejemplo, la cara del cuadrado, de ese cuadrado que aparece pintado? Entonces, el triángulo nosotros ya no lo vamos a tener en la misma posición, sino que el triángulo va a estar en otra posición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de cuál es la posición que tendrá en ese momento el triángulo? Ya que acá prácticamente tenemos la misma figura, esta es la misma figura, observemos, la única diferencia de este cubo es que nosotros lo hemos girado. Entonces, estos dos cubos son idénticos, la única diferencia es que este segundo cubo, lo único que hicimos fue girarlo un poco. Este cubo lo giramos un poco de esta manera. De esa manera fuimos girando el cubo. Entonces, este cubo que está arriba, este triángulo, esta casilla, tendrá varias posiciones. Entonces, ¿cómo podremos nosotros darnos cuenta de cuál es la posición que le corresponde eh, por encima de estas otras figuras? Por encima, por ejemplo, del círculo pintado o del círculo sin pintar. Entonces, para ello vamos a ver el segundo análisis, que es el de movimientos lógicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo armado y en la cara frontal tenemos un triángulo y por encima del triángulo nosotros tenemos esta figura con esta diagonal. Entonces, ¿cómo podemos saber la posición de la diagonal? O, por ejemplo, si esta casilla que tiene una franja negra, nosotros queremos saber cómo quedaría esa figura a la par del cuadrado pintado. Entonces, para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar giros. Giros, ¿de qué manera? Tomamos esta casilla, si nosotros la queremos colocar encima del triángulo, entonces simplemente la tomamos y la giramos hacia la derecha. Si esta casilla con la franja negra la queremos encima del cuadrado, simplemente lo giramos hacia la izquierda. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Observemos en esta figura cómo se realiza el giro. Acá nosotros tenemos un vértice, esta esquina va a permanecer, va a servir como un engranaje. Siempre, esta casilla siempre va a quedar en esa esquina. Entonces lo único que hacemos es despegar esta otra esquina. Entonces,
observen acá cómo hemos despegado nosotros esa esquina de esa casilla. Y nosotros la estamos girando, en este caso, 90 grados hacia la derecha para colocarla encima del triángulo. Y de igual manera, la casilla de abajo, que tiene una franja negra, la estamos girando, pero esta la estamos girando hacia la izquierda para colocarla por debajo del cuadrado. Entonces, una vez que hemos movido esas casillas, la figura nos quedará de esta manera. Observemos que ahora tenemos la figura con la diagonal encima del triángulo y la figura con la franja negra debajo del cuadrado negro. Ok, entonces observemos pues, que hemos movido las casillas y han cambiado las posiciones, porque si comparamos la primera figura con la última, observemos cómo la diagonal ha cambiado y observemos también cómo ha cambiado la figura con la franja negra. Aquí la franja era horizontal y estaba en la parte de abajo y ahora la franja es vertical y está hacia la izquierda. Entonces, esta es una de las estrategias más útiles a la hora de trabajar con los problemas con cubos, pero hay que tener mucho cuidado con esta estrategia. Entonces, para tener mucho cuidado, vamos a ver ahora los que son los tipos de casillas. Nos podemos encontrar nosotros con casillas inalterables. Ahora, estos nombres que estamos dando a estas casillas van de acuerdo a los giros que nosotros podemos realizar con esas casillas. Recuerden que estamos analizando ahorita los giros para lo que son los movimientos lógicos. Entonces, para las casillas inalterables, son casillas como estas, donde tenemos un cuadrado negro, una casilla blanca, una casilla con una X y una casilla con un círculo pintado. Entonces, ¿por qué se le llama casillas inalterables? Porque sin importar cuántas veces se giren esas casillas, siempre nos queda la misma figura, siempre nos queda idéntica. Esta casilla que tiene un cuadrado, si nosotros la giramos hacia la derecha, cuantas veces nosotros la giremos, siempre tenemos exactamente la misma figura. Ahora, el otro tipo de casillas son las casillas alterables. En esta tenemos de dos tipos, las que son casillas alterables de dos posiciones y las casillas alterables de cuatro posiciones. Entonces, las de dos posiciones son casillas como estas, como este rombo que tenemos acá, como este rectángulo, esta diagonal o esta flecha que apunta en diagonal. Ok, ¿por qué de dos posiciones? Porque, por ejemplo, veamos que este rectángulo es un rectángulo que está estirado hacia lo alto. Es un rectángulo que es más alto que ancho. Entonces, ¿qué pasa si nosotros giramos ese rectángulo hacia la derecha? Nos queda un rectángulo acostado. ¿Y qué pasa si giramos luego ese rectángulo que está acostado? Volvemos a obtener el rectángulo inicial, que es el rectángulo que está de pie, el que tenemos acá. Entonces solamente existen dos posiciones, cuando esté normal y cuando esté acostado. Ok, entonces estas son las casillas de dos posiciones. Ahora, también tenemos casillas de cuatro posiciones, como por ejemplo este triángulo o esta flecha. Veamos que acá la flecha está apuntando hacia arriba. ¿Qué pasa si giramos esa casilla hacia la derecha? Pues la flecha va a apuntar hacia la derecha. Y si la volvemos a girar, va a apuntar hacia abajo. Y si la giramos otra vez, apunta hacia la izquierda. Y si la giramos otra vez, regresa a la posición inicial, que es apuntar hacia arriba. Entonces veamos que para esta casilla hay cuatro posiciones, que la flecha apunte hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces tenemos cuatro posiciones distintas y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con las casillas. Si nosotros hacemos giros, nos podemos encontrar con casillas inalterables, casillas de dos posiciones o casillas de cuatro posiciones. Ok, entonces ahora veamos un ejemplo detallando lo que es el sistema. Ok, entonces en este sistema recuerden que lo primero, el primer análisis que nosotros hacemos es el de caras opuestas. Ok, acá tenemos un ejemplo súper sencillo. Veamos que en el cuerpo principal las cuatro casillas, las cuatro caras son solamente cuadrados pintados. La cara superior es una cara blanca y la cara inferior es una cara blanca. Ok, entonces, ¿qué nosotros podemos decir o qué podemos concluir nosotros con el primer análisis? Recuerden que es el de caras opuestas. Un par de caras opuestas acá son las caras que tenemos en blanco. Y recuerden que una cara puede estar tocando al resto de caras excepto a su cara opuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como las dos caras blancas son caras opuestas, no pueden estar juntas en la misma imagen. ¿Por qué razón? Pues porque son caras opuestas. Entonces, por ejemplo, en la opción A, observemos que aparecen dos caras blancas que están juntas, se están tocando.
pero eso es imposible ya que estas dos caras son caras opuestas. Entonces nosotros podemos descartar la opción A. Ahora, en la opción D ocurre lo mismo y también la podemos descartar. Entonces, esta es nuestra primera conclusión. No puede haber un cubo donde veamos dos caras blancas. Ok, ahora, ¿cuál sería el otro análisis? El otro análisis lo podemos sacar de lo mismo con las caras opuestas. Recordemos, como ya habíamos mencionado, que un cubo tiene seis caras y de las seis caras en este tipo de ejercicios, en estos ejemplos, se nos muestran tres de esas seis caras. Entonces, eso quiere decir que si hay dos caras opuestas, de esas dos caras opuestas ya sabemos que no pueden aparecer al mismo tiempo. Pero lo otro es que tiene que aparecer una de ellas. Entonces, si hay dos caras que son opuestas, tiene que aparecer al menos una de esas caras opuestas. Entonces, ¿qué podemos concluir de ello? Bueno, que como estas dos caras blancas son caras opuestas, entonces en cualquier cubo que se nos muestre tiene que aparecer al menos una cara blanca. ¿Por qué? Repito nuevamente. Como las caras blancas son caras opuestas, no pueden aparecer dos al mismo tiempo, pero sí tiene que aparecer al menos una de las caras opuestas en los dibujos. Entonces, podemos observar que en la C no aparece ninguna cara blanca. Entonces, por lo tanto, descartamos la opción C y nos queda que la única opción válida es la opción B. Ok, entonces ahora sigamos trabajando con la parte de movimientos lógicos porque es muy importante quedar claros, ya que esta es prácticamente la herramienta principal que vamos a estar utilizando. Veamos que en este caso, en este ejemplo que nosotros acabamos de ver, solo el análisis de caras opuestas nos ayudó a eliminar y descartar el resto de opciones y ya quedamos con la opción correcta, que era la opción B. Pero hay casos en los que ya no nos ayuda el análisis de caras opuestas. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que recurrir a la herramienta, la cual es los movimientos lógicos. Ok, entonces veamos acá un ejemplo de práctica. Entonces veamos ahorita cómo quedaría la figura de la diagonal, esta figura que está arriba, cómo quedaría si la movemos de la segunda columna a la tercera columna dejándola encima del triángulo. Es decir, que acá lo que nosotros queremos hacer es tomar esta casilla y girarla hacia la derecha y colocarla encima del triángulo. ¿Cómo nos quedaría esa figura? Bueno, si nosotros hacemos el giro, observemos que nos quedaría de esta manera. Observemos cómo cambia la diagonal. Ok, entonces ahora veamos otro más. ¿Cómo quedaría el triángulo en el resto de columnas? Entonces, veamos acá que en la cara superior tenemos un triángulo y esta vez no lo queremos analizar solamente encima del círculo, sino que lo queremos analizar encima de todas las figuras. El triángulo es una casilla alterable y es alterable de cuatro posiciones. Hay cuatro posiciones distintas y nosotros nos podemos guiar con la base. Veamos que esta línea de acá es la base del triángulo. Entonces, si nosotros lo giramos para que quede encima del círculo, sería girarlo hacia la derecha. Entonces, la base, veamos que primeramente estaba abajo. Ahora la base nos quedaría a la izquierda. Luego, si lo giramos nuevamente, la base nos quedaría arriba. Luego, si lo giramos nuevamente, la base nos quedaría hacia la derecha. Acá lo que vamos haciendo es girando la figura, en este caso, en sentido de las agujas del reloj. Ok, veamos ahora esta parte de memorización de movimientos lógicos, siempre con el mismo análisis. Pero esta vez vamos a ver cómo quedaría la casilla superior, la del triángulo, y la inferior, que es la del trébol, cómo quedarían por encima y debajo de las otras columnas. Entonces, por ejemplo, el triángulo, en este caso, en el ejemplo anterior lo giramos hacia la derecha, acá lo tendríamos que girar hacia la izquierda. Entonces, veamos de que inicialmente cuando está encima del rombo, la base está abajo, pero luego al girarlo hacia la izquierda, la base nos queda a la derecha. Luego al girarlo nuevamente, la base nos queda arriba. Luego la base nos queda a la izquierda. Acá estamos realizando un giro antihorario en contra de las agujas del reloj. Ahora,
veamos que el giro que nosotros realizamos con el trébol es contrario. Entonces vamos girando el trébol y vamos obteniendo esas cuatro posiciones para el trébol debajo de cada una de esas casillas. Ok, entonces es importante analizar bien los que son los giros. Ok, entonces veamos ahora un ejemplo con cubos complejos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un cubo como este? Observemos que en la parte de arriba ya no tenemos solamente una casilla, sino que hay dos. Y en la parte inferior ya no tenemos una, solamente hay dos. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es tomar, por ejemplo, esta casilla donde nosotros tenemos el cuadrado y bajarla para que quede a la par de este círculo. Y esta casilla del trébol, subirla para que quede a la par de este otro círculo. Entonces, si nosotros hacemos eso, si nosotros hacemos eso, veamos cómo nos cambiaría la figura. Acá, este cuadrado, como lo estamos girando hacia abajo, y este trébol lo estamos girando hacia arriba, nos quedaría de esta manera. Al girar el cuadrado, nos quedaría a la par del círculo blanco y el cuadrado queda en la misma posición porque ya sabemos que es una casilla inalterable. Sin importar cómo la giremos, siempre queda igual. En cambio, el trébol tiene cuatro posiciones distintas y al girarla en este caso hacia arriba, la base que estaba en la parte de abajo ahora queda hacia la izquierda. Ok, y nos queda la figura de esta manera. Entonces, teníamos esta figura, así es como nos quedó. Y veamos que al final este tipo de cubos, al que llamamos cubo complejo, no tiene tanto de complejo, ya que por medio de la estrategia de los giros, nosotros lo podemos dejar como un cubo de los normales, donde tenemos una parte principal, un cuerpo principal con cuatro casillas, una casilla superior y una casilla inferior. Y esos ejercicios ya sabemos cómo resolverlos y pues ya sabemos que lo único que hacemos nosotros es, por ejemplo, el triángulo, observar cómo quedaría si lo giramos hacia la derecha para ver cómo quedaría por encima del cuadrado. Entonces lo giramos hacia la derecha. Si queremos saber cómo quedaría por encima del círculo o del trébol, pues lo empezamos a girar hacia la izquierda. Lo mismo el corazón lo podemos girar hacia la izquierda o hacia la derecha para ver cómo quedaría a la par de las otras casillas. Y eso es lo que observamos acá. Podemos ver cómo el corazón tiene cuatro posiciones distintas. Ok, entonces ahora vamos a ver un ejemplo armando el cubo. Entonces, ahora con este cubo que nosotros tenemos acá, con este cubo desplegado, vamos a tratar de formar este cubo de acá. Una parte importante del análisis es fijarnos en cuáles son las caras principales del cubo que nosotros queremos armar. En este cubo que nosotros queremos armar tenemos una cara con un círculo, la cara con la flecha y la cara con la diagonal. Entonces vamos a sombrear en este caso esas caras. Esas tres caras ya que son las principales con las que vamos a trabajar. Las otras caras no nos interesan porque al final no se van a ver en el cubo. Entonces solamente nos queremos centrar en esta. Ok, entonces observemos que en este caso, en este cubo que nosotros queremos armar, la cara con la diagonal está por encima del círculo y el círculo es la cara principal. Entonces, por encima del círculo está esa diagonal. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la cara con esa diagonal y la vamos a girar hacia la izquierda. Entonces, al hacer el giro hacia la izquierda, nos quedaría de esta forma. Y observemos que ahora sí, ya la tenemos por encima del círculo. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, simplemente armar la figura. Veamos que la cara frontal es la cara del círculo, ya la tenemos. Esta cara con la diagonal simplemente, como está por encima del círculo, simplemente se dobla hacia atrás y nos quedaría de esta forma, como tenemos aquí en este cubo. Y esta cara que está a la derecha del círculo, esa cara de la flecha, simplemente la doblamos hacia la derecha y de esa forma ya armamos el cubo. Fíjense cómo armamos el cubo simplemente con esas tres caras, observando esas tres caras. Ahora, un análisis que nos sirve bastante es, por ejemplo, el siguiente. Veamos, acá, en esta diagonal, veamos que una de las esquinas que está tocando la diagonal es una esquina que pertenece tanto al círculo como a la cara de la flecha. Entonces, cuando nosotros tengamos armado el cubo,
esa diagonal tiene que seguir tocando esa misma esquina, ese mismo vértice, que es el vértice que pertenece tanto al círculo como a esa otra flecha. Entonces, ese es un punto que nosotros podemos utilizar bastante como análisis y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Ok, entonces ya iniciamos la parte de los ejemplos.